Numerosos individuos suelen atribuir sus descalabros y estancamientos a variables externas, a un ambiente laboral hostil, a la coyuntura económica desfavorable, o a esa oportunidad escurridiza que nunca se materializó como esperaban. Sin embargo, la verdad, a menudo incómoda de confrontar, es que en la vasta mayoría de las circunstancias, el verdadero impedimento yace incrustado en nuestro fuero interno. Este antagonista personal se oculta en la intrincada urdimbre de nuestros patrones de pensamiento, en los relatos silenciosos y repetitivos que nos susurramos con persistencia, y en las justificaciones que, cual velo engañoso, disfrazamos de una lógica inquebrantable e irrefutable. Desde Método Tracy, hemos llegado a comprender con meridiana claridad que lo que verdaderamente distingue a una persona de su realización plena y trascendente no son las vicisitudes del destino, por más adversas que puedan presentarse, sino las convicciones más íntimas y arraigadas que anidan en su psique. Cada concepto, cada noción que permitimos que se establezca en nuestra mente sin ser sometida a un riguroso y honesto escrutinio, encierra el potencial de transformarse en una barrera casi imperceptible, una muralla invisible que nos mantiene inmovilizados, atrapados en la inacción, incluso cuando nos esforzamos con denuedo y un fervor aparente. Esta es una lección fundamental que, una vez asimilada, desbloquea senderos insospechados. La buena nueva, la perspectiva liberadora, es que, al igual que los constructos mentales que nos confinan y limitan, son la resultante de un proceso de aprendizaje, de la misma forma pueden ser desaprendidos, deconstruidos y reemplazados por paradigmas más potenciadores. La plasticidad de la mente humana, su asombrosa facultad para adaptarse, reconfigurarse y transformarse, es una de sus virtudes más poderosas. Y es precisamente cuando se comienza a ejercer un dominio consciente y deliberado sobre ella, en lugar de permanecer sumisos a sus dictados caprichosos y autoimpuestos, que el universo entero se reordena y se revela ante nuestros ojos con nuevas posibilidades. La ruta hacia una existencia próspera y significativa no se inaugura con la mera consecución de resultados tangibles o externos. Su verdadero punto de partida acontece cuando cesamos de traicionar nuestro propio potencial ilimitado con los pensamientos restrictivos y empobrecedores que albergamos. Las concepciones erróneas que a continuación desglosaremos, a pesar de su aparente inocuidad o de lo sutil de su influencia, socavan insidiosamente nuestro progreso cotidiano, erosionando la confianza y la acción. Identificarlas no es solo el punto de partida esencial, es la piedra angular para forjar una genuina y duradera emancipación mental. Un proceso que, al principio, puede sentirse incómodo, pero que es absolutamente indispensable para el crecimiento. Es una introspección valiente que transforma el cimiento de nuestra realidad. El primer constructo mental que conspira de manera más insidiosa contra su prosperidad, su florecimiento personal y su capacidad de acción, es paradójicamente uno de los más universalmente extendidos, tácitamente aceptados y al mismo tiempo, uno de los más devastadores en sus efectos. No soy suficiente. Esta aseveración rara vez se articula en voz alta. De hecho, es probable que ni siquiera se manifieste de forma consciente en su discurso interno. No obstante, su presencia se siente, se arrastra como una sombra persistente y se transporta con cada titubeo, con cada comparación injusta que establece con otros, con cada ocasión en que, al enfrentarse a una nueva coyuntura o desafío, emerge la convicción infundada de que otra persona está intrínsecamente mejor preparada, más capacitada o simplemente más apta para la tarea en cuestión. Esa silenciosa, pero penetrante, percepción de una carencia interna, de una falla inherente a su ser, o de una incapacidad subyacente para alcanzar el nivel de exigencia percibido, lo detiene en seco, lo inmoviliza en los umbrales de su propio potencial, impidiéndole avanzar hacia la plenitud. No lo detiene porque sea una verdad objetiva o una realidad inmutable de su ser, sino porque usted mismo la ha reiterado con tanta persistencia, con tanta convicción silenciosa, que su psique profunda la ha interiorizado como una certeza irrefutable. Y el intelecto, una vez programado con una creencia fundamental, opera incansablemente para corroborarla, para encontrar pruebas de su validez en el mundo exterior, y no para desafiarla o ponerla en tela de juicio. Por consiguiente, esta creencia lo impele, lo empuja de manera sutil pero contundente, a tomar decisiones triviales, a concebir anhelos modestos que no desafían su zona de confort, a conformarse con mucho menos de lo que realmente merece, a diferir acciones importantes que podrían cambiar su trayectoria y a evitar exponerse al mundo, a sus desafíos y a sus oportunidades. No por una genuina incompetencia o falta de habilidad,
sino por una lealtad autoimpuesta a esa añeja falsedad que resuena cada mañana en los recovecos de su mente. Yo no soy suficiente. Esta falacia, sutil y envolvente, se infiltra en cada aspecto de su existencia, en su postura corporal, en su forma de comunicarse con los demás, en la expresión de su mirada, en la firmeza de sus determinaciones. Lo torna apático, sumido en la inseguridad, y lánguido, sin la vitalidad necesaria para conquistar su destino. Si en lo más profundo de su ser, en el núcleo de su identidad, persiste la convicción de que no es apto o merecedor, entonces, de manera inconsciente, jamás se permitirá triunfar plenamente. El triunfo, en su mente, implicaría una visibilidad ineludible, y la visibilidad, a su vez, desataría un pavor latente y persistente a ser desenmascarado como un impostor, a que otros descubran esa supuesta carencia que usted ya cree poseer. Esta es, en esencia, la génesis de la vasta mayoría de sus bloqueos, de esas barreras que usted mismo erige. No es el pavor al fracaso lo que lo inmoviliza, sino el recelo, la profunda inquietud a que otros descubran que carece del mérito intrínseco para el éxito que podría alcanzar. Es en este punto, en esta contradicción interna, donde se autodestruye inadvertidamente, rechazando invitaciones a nuevas oportunidades, eludiendo desafíos que podrían impulsarlo, refugiándose en la seguridad asfixiante de lo conocido, postergando acciones cruciales hasta el punto de la autoanulación. Luego, justifica estas omisiones con argumentos falaces que buscan proteger su autoimagen. No era el momento propicio. No me sentía bien. Carecía de tiempo. Pero la verdad ineludible es que una parte intrínseca de usted optó por no avanzar, persuadida por esa arraigada falsedad de su propia insuficiencia. Si este mensaje le resuena y siente la urgencia de liberarse de estas cadenas invisibles, le invitamos a descubrir más herramientas poderosas. Para una transformación profunda y constante, suscríbase ahora mismo a Método Tracy y sumérjase en un universo de potencial ilimitado. Debe asimilar esta verdad con una urgencia inaplazable, con la convicción que solo la revelación profunda puede otorgar. Nadie, absolutamente nadie, alcanza una meta de envergadura, una aspiración trascendente, manteniendo la convicción paralizante de no merecerla. Ningún individuo logra manifestar su versión más elevada, su yo más auténtico y poderoso, desde una identidad fragmentada, lacerada por el autoengaño y la duda. Es imperativo, una responsabilidad ineludible, que reescriba esa convicción limitante, que la sustituya por una verdad empoderadora, y no lo haga cuando los resultados externos sean patentes, ni cuando otros le otorguen validación o reconocimiento. Debe hacerlo en este preciso instante, en este mismo momento de lectura, aun cuando la confrontación duela, aunque carezca de pruebas tangibles en su realidad actual, incluso si la voz del pasado, con sus ecos de errores y limitaciones, clama lo contrario. Mírese fijamente al espejo, a la esencia de su ser, y proclame con una convicción inquebrantable, que nace de la verdad de su espíritu: soy completamente suficiente, no por lo que he logrado hasta ahora, que es solo una parte de mi historia, sino por el potencial ilimitado que he decidido edificar y manifestar. Porque al asumir y encarnar su suficiencia, al creer en ella con cada fibra de su ser, su manera de conducirse en el mundo se transforma radicalmente, abriendo puertas que antes parecían inexistentes. Comienza a expresarse con una mayor elocuencia, con la seguridad que emana de una voz auténtica. Comienza a tomar decisiones con una renovada firmeza, con la certeza de que está alineado con su propósito. Comienza a dejar de solicitar autorización externa para simplemente existir, para ocupar el espacio que le corresponde, para ser quien está destinado a ser. Esta percepción de insuficiencia, aparentemente insignificante por su sutileza, ha saboteado innumerables existencias, ha marchitado sueños y ha paralizado talentos, pues su impacto no es inmediato ni estruendoso, no se manifiesta con un golpe repentino. No grita, no golpea con fuerza visible, solo susurra, pero lo que se susurra diariamente, con persistencia y constancia, se convierte en un mandato ineludible, en una programación profunda para el subconsciente. Quebrar esta imposición autoimpuesta es su obligación ineludible, su más grande y liberadora tarea. Silenciar esa voz limitante, esa narrativa de escasez, es su responsabilidad intransferible, porque mientras no lo haga, continuará comportándose como un ser que pide disculpas por aspirar a crecer, por anhelar trascender. Y un individuo así, que vive en constante autocensura, jamás llega lejos, porque no es el mundo, con sus desafíos y obstáculos, lo que lo detiene, sino él mismo, con una única sentencia reiterada hasta la saciedad:
una y otra vez, día tras día. Pero si hoy la reconoce esa voz limitante, si hoy decide negarse, con una determinación inquebrantable, a seguir sus órdenes, entonces ya no es el mismo individuo de ayer. Porque quien altera la raíz de su pensamiento, quien modifica el fundamento de sus convicciones, reescribe de manera inexorable el curso de su destino. El segundo pensamiento que conspira de forma igualmente sigilosa, ampliamente aceptada, y si cabe, aún más insidiosa contra su prosperidad y su realización es: ya es demasiado tarde para mí. Lo ha concebido al observar el progreso vertiginoso de los demás, al presenciar los logros de aquellos que parecen haber despegado antes. Lo ha sentido con una punzada en el pecho al intentar emprender algo novedoso, algo que lo ilusiona, y su mente, cual eco persistente y saboteador, le ha recordado su edad, sus tropiezos pasados, sus tentativas infructuosas que no rindieron frutos, y el tiempo precioso que considera haber desperdiciado en el camino. Y este concepto, sutil y engañoso, lo inmoviliza, lo paraliza, pues reviste una apariencia de lógica irrefutable y una estructura argumentativa que, a primera vista, resulta convincente y difícil de refutar. Si hubiera comenzado antes, ya estaría en la cúspide de mis aspiraciones. Si no me hubiera equivocado en ese punto crítico, hoy poseería mucho más de lo que tengo. Si no me hubiera detenido por miedo o indecisión, ya habría llegado a mi destino soñado. Así se ve atrapado en un ciclo vicioso de lamento, lamentando el pretérito con una nostalgia que lo consume y paralizado en el presente, como si el tiempo, esa fuerza incesante, fuera su antagonista declarado y no su propia inercia, su falta de decisión y de acción. Lo más lamentable, lo más pernicioso de esta noción de es tarde para mí, es que se envuelve en un manto de melancolía que simula sabiduría, que lo induce a sentirse maduro, realista, perspicaz, alguien que ha aprendido de la vida, pero dista mucho de serlo. Es, en su esencia más pura, una mera excusa velada de reflexión, una forma elaborada de justificar la inacción, pues no es el transcurrir inexorable de los años lo que lo constriñe, lo que lo limita, sino las decisiones que ha tomado o, más frecuentemente, las que ha dejado de tomar en relación con ese tiempo. Carece de relevancia si cuenta con 30, 40, 50 o más primaveras acumuladas. La cronología es una variable menor. Carece de importancia si ha fallado 1, 10 o incluso 100 veces en sus intentos previos. Lo verdaderamente crucial, lo que define su capacidad de resurgir, es si aún palpita aliento vivificador en su pecho y determinación inquebrantable en su mirada. Porque existen individuos que a los 25 años, en la flor de su juventud, ya han renunciado por completo a sus aspiraciones, mientras otros, con 60 años o más a cuestas, recién inician su trayectoria vital, se lanzan a emprender con una energía renovada. La divergencia, la diferencia radical, no reside en la cronología, en la edad, sino en la predisposición mental, en la actitud con la que se aborda la vida. Debe aniquilar, destruir de raíz la concepción limitante de que su oportunidad ya se ha desvanecido, que el tren de su vida pasó. El momento idóneo no existe como una entidad externa que aguarda ser descubierta. Lo que sí existe es el instante que usted decide aprovechar, que usted elige con convicción, y ese momento, siempre, es el actual, el aquí y ahora. Cada minuto que dedica al lamento por el pasado es un minuto irrecuperable sustraído al hombre que podría llegar a ser, al emprendimiento que aún puede erigir, a la unidad familiar que aún puede conformar con amor, al físico que aún puede esculpir con disciplina, a la maestría que aún puede integrar en su vida. Si desea seguir construyendo una vida de propósito y significado, este es su llamado. Suscríbase ahora mismo a Método Tracy y convierta la inspiración en acción. Su futuro le aguarda, y estamos aquí para acompañarlo en cada paso. Usted, como ser humano, carece de control alguno sobre lo pretérito, sobre aquello que ya fue y que no puede ser modificado. Pero sí posee un control absoluto, una soberanía irrenunciable, sobre el uso que le otorga a lo que le resta de vida, a cada momento presente. Y si cada jornada comienza con la sentencia silenciosa, pero poderosa, ya es tarde. Está declarando su abdicación en voz baja, está renunciando a su propio poder. Está aceptando un porvenir mediocre, una existencia limitada, a causa de un pasado que ya no tiene la facultad de modificar, que es inalterable. Obsérvese con imparcialidad, como un observador externo a su propia vida. Interróguese con una brutal franqueza, sin autoengaños. ¿A quién beneficia, en última instancia, esta creencia paralizante? ¿Beneficia a su versión más elevada, a su yo más grandioso?
¿Beneficia a su propósito vital, a aquello para lo que fue llamado a existir? ¿Beneficia a sus descendientes, si los tiene, al ejemplo que les legará? ¿Beneficia a la persona que aún anhela ser, a esa imagen de plenitud que reside en su mente? La respuesta, inequívocamente, es no. Solo beneficia a aquella faceta de usted que busca pretextos para evitar la acción, que desea protegerse del riesgo inherente a un nuevo intento, a un nuevo comienzo. Pero esa faceta, la que teme y se esconde, no puede conducir su existencia, no puede ser el timón de su destino. Esa faceta debe ser silenciada, debe ceder el control. Y se silencia, no con palabras vacías, sino cuando usted se pone en marcha y actúa, cuando transforma su edad en un motor propulsor, en una fuente de experiencia y sabiduría, no en un freno que lo detiene. Cuando asimila sus vivencias pasadas, tanto las exitosas como las fallidas, como cimientos sólidos sobre los cuales edificar un futuro, no como una reclusión, una condena de la que no puede escapar. Porque la existencia, la vida misma, no se mide en anualidades, en el mero transcurrir del tiempo, sino en resoluciones, en las decisiones que se toman y se ejecutan. Y cada determinación asumida con fortaleza, con una voluntad inquebrantable, tiene el poder de redimir el tiempo extraviado, de acelerar los avances de manera exponencial y de restituirle el ímpetu y la pasión que quizás creyó perdidos. Nunca es demasiado tarde si el fuego interior de su espíritu permanece vivo, ardiendo con fuerza. Nunca es tarde si la voluntad de su ser aún respira, aún anhela. Pero si permite que esa idea limitante, es tarde para mí, continúe guiando sus mañanas, sus decisiones, seguirá deambulando en círculos, repitiendo en voz baja aquello que algún día, si no actúa, se convertirá en su epitafio más triste: pudo haber sido más. No lo consienta. Ni hoy, ni en ningún otro día. Ni usted, que posee un potencial ilimitado, puede permitirse tal autoengaño. Porque el reloj no se detiene, su marcha es implacable. Pero tampoco debe detenerse usted. El tercer concepto, la tercera creencia que conspira de manera insidiosa contra su éxito y su manifestación plena, es uno que aparenta ser inofensivo, incluso modesto o humilde, pero que en realidad es una condena encubierta, una forma de autoanulación. No quiero destacar. Quizás lo disimule bajo un velo de falsa humildad. Tal vez argumente que no le interesa acaparar la atención, que su propósito en la vida no es figurar prominentemente, que prefiere operar desde la retaguardia, en la sombra, contribuyendo sin ser visto. Y aunque esta postura, en la superficie, pueda parecer noble o desinteresada, con una frecuencia abrumadora es puro y simple temor. Miedo a la exposición, a ser vulnerable, miedo a la crítica implacable, miedo a irradiar su propia luz y que alguien, por envidia o inseguridad, intente apagarla. En consecuencia, se oculta, se minimiza, atenúa el volumen de su talento, de sus ideas, de sus propuestas innovadoras, de su valiosa presencia, con la vana convicción de que así evita inconvenientes, que así se mantiene a salvo de cualquier juicio o ataque. Pero en realidad, lo que está haciendo, sin percatarse, es autoeliminarse, borrarse a sí mismo del mapa de oportunidades y posibilidades antes de que éstas siquiera aparezcan en su horizonte. Porque el mundo, inmerso en su propio torbellino, no le suplicará que revele su valía intrínseca, no le extenderá una alfombra escarlata para que comparta lo que posee, para que manifieste su genialidad. El universo no se detendrá a descubrirlo, si usted mismo se sepulta en la invisibilidad, en la inacción. Es imperativo, una necesidad vital, que tome la decisión consciente y firme de mostrarse, de alzar la voz con autenticidad, de ocupar el espacio que le corresponde por derecho propio, no por vanidad, sino por una profunda responsabilidad hacia su propio potencial y hacia los demás. Porque su evolución, su crecimiento, su manifestación plena, no solo le beneficia a usted individualmente, beneficia, de manera exponencial, a todos aquellos con quienes interactúa, a su núcleo familiar, a sus colegas y compañeros de trabajo, a su entorno social y profesional. Un usted silente no asiste a nadie, no brinda apoyo ni inspiración. Un usted oculto no genera ninguna transformación significativa en el mundo, no deja huella. Y si permanece a la espera de sentirse completamente preparado, de alcanzar un estado de perfección absoluta para manifestarse, esperará toda la vida, porque la sensación de preparación total, de ausencia absoluta de dudas o inseguridades, nunca llega. Lo que sí surge, lo que sí debe cultivarse, es el compromiso, una determinación inquebrantable, y ese compromiso lo impulsa, lo mueve, lo impele a la acción, incluso si experimenta temblor, si el miedo aún lo acompaña.
Debe comprender que su potencial no es un lujo que puede guardar o esconder, es una obligación inherente a su existencia. Ocultarse no es un acto de humildad, es, en su esencia, una traición a su propio ser, a su propósito más elevado. Minimizarse no lo vuelve más accesible o cercano, lo convierte en una entidad ineficaz, pues nadie puede aportar valor, nadie puede influir positivamente si reside en la penumbra, en la oscuridad de la inacción. Y esa convicción, no quiero destacar, suele estar intrínsecamente ligada a un temor aún más profundo y limitante. El miedo a no poder mantener el nivel una vez que se alcanza, el miedo a llegar a una posición destacada y ser incapaz de sostenerla con el tiempo. Si siente que es el momento de brillar y de abandonar la sombra, le ofrecemos las herramientas para que su luz no se apague. Suscríbase ahora mismo a Método Tracy y descubra cómo manifestar su verdadero potencial. Pero este miedo, esa inquietud a no mantener el ritmo, no se vence evadiéndolo, no se supera escondiéndose. Se vence a través del crecimiento continuo, de la preparación constante y deliberada, asumiendo el riesgo inherente a toda acción y aceptando con entereza que habrá tropiezos ocasionales, que el camino estará salpicado de errores, pero que estos, en su esencia, no definen su ser ni su valía. Lo que verdaderamente lo define es su capacidad intrínseca para aparecer, para presentarse una y otra vez, para levantarse con resiliencia después de cada caída, para manifestarse repetidamente hasta que su voz, su carácter, su impacto en el mundo se tornen ineludibles, imposibles de ignorar. Destacar no es ser el más ruidoso, el que más atención busca, es ser el más genuino, el más auténtico, el más resuelto en sus convicciones, el más entregado a su visión personal. Y si esa visión, ese anhelo profundo, le genera inquietud, le provoca un cosquilleo de miedo, es precisamente porque es auténtica, porque lo desafía a trascender, porque lo empuja a superar los límites que hasta ahora se ha autoimpuesto, a explorar territorios desconocidos de su ser. Así que no la guarde, no la apague, no la posponga. Hable con convicción, escriba con pasión, comparta sus ideas con generosidad, proponga soluciones innovadoras, cree sin descanso, y, sobre todo, camine por la vida con la firme convicción de que su presencia posee un valor intrínseco, de que sus ideas tienen una fuerza transformadora, de que su historia, narrada con veracidad y autenticidad, puede catalizar la transformación de otros. Porque el individuo que cesa de temer a la visibilidad, que se libera de esa atadura, comienza, de manera natural, a ocupar el lugar que la existencia le había predestinado desde el principio de los tiempos. Y ese espacio no se encuentra en la sombra, en la oscuridad del anonimato, se halla al frente, a plena luz del día, en la expresión de su voz, en la acción decidida, en el liderazgo. Ahí es donde se le necesita, ahí es donde debe estar para cumplir su propósito. El cuarto pensamiento que conspira de manera insidiosa contra su prosperidad, contra su avance y su realización, es uno que se camufla hábilmente de sensatez, de prudencia, pero que en realidad es una prisión mental autoimpuesta. No es el momento adecuado. Esta locución, aparentemente prudente, estratégica y madura, no es, en el fondo, más que una elegante y elaborada excusa para la inacción, para postergar lo que es necesario hacer. Porque, si es honesto consigo mismo, si se mira con una brutal franqueza, lleva años repitiéndose la misma letanía, el mismo mantra limitante: ahora no puedo, cuando tenga más recursos económicos, cuando termine esto que me ocupa, cuando esté mejor preparado. Y así, de esta forma, los meses, los años, la vida misma se deslizan inexorablemente, esperando un momento perfecto que nunca llega, un instante utópico, un escenario ideal que jamás se materializará en la realidad, porque la vida siempre estará imbuida de cierto caos inherente, siempre habrá un componente de incertidumbre que la atraviese, siempre surgirá algo inesperado que atender, algo nuevo que temer, algo que falte en el panorama. Si espera que todo se ordene mágicamente, que cada pieza del rompecabezas se alinee a la perfección para poder actuar, nunca se pondrá en movimiento, y si no se mueve, si no avanza, ya está fracasando en su propósito. Este pensamiento no es el momento adecuado, ha aniquilado más anhelos, ha marchitado más sueños que el propio pavor al fracaso. Porque al menos quien fracasa, tuvo el coraje de intentarlo, de lanzarse a la arena. Pero quien espera el momento idóneo ni siquiera inicia, se queda en la casilla de salida, paralizado por la indecisión.
Se convierte en un avesado arquitecto de planes nunca ejecutados, en un gestor de ideas que suenan atractivas y prometedoras en el plano mental, pero que jamás tocan tierra, que nunca se materializan. Y lo peor, comienza a dar crédito a esa falacia, a esa mentira, a creerse inteligente por esperar, por ser prudente, cuando en realidad está siendo cobarde, está eludiendo la incomodidad intrínseca a todo cambio genuino, a toda transformación profunda. Porque lanzarse ahora, con lo que posee, con lo que sabe, con lo que puede, implica confrontar sus límites reales, sus miedos más profundos. Y eso duele, eso asusta, eso lo deja expuesto a la vulnerabilidad. Pero también, paradójicamente, lo libera, lo empodera. No espere que todo se alinee externamente, alinéese usted mismo internamente. Haga lo que esté a su alcance desde su posición actual, con los recursos que dispone en este instante, porque es en ese punto, en esa acción imperfecta pero decidida, donde germina el verdadero crecimiento, no en la comodidad de la espera, sino en el caos asumido con valentía, en el riesgo que lo despierta de su letargo, en la determinación que lo sacude de su inercia. Si anhela transformar su existencia, si desea forjar un nuevo camino, debe conciliarse con el hecho innegable de que nunca será el momento perfecto, nunca habrá una alineación astral que garantice el éxito, pero siempre, siempre, será su responsabilidad. Y eso es poder, el poder de elegir, el poder de actuar, el poder de avanzar sin garantías externas, pero con una determinación inquebrantable que nace de su propia voluntad. Y si esta porción del mensaje está resonando con usted de una forma profunda, si una sensación interna le susurra que no es casualidad, que este era el momento preciso para escuchar esto, entonces le invitamos encarecidamente a suscribirse ahora mismo a Método Tracy y a dar un paso definitivo hacia el cambio que anhela. No lo haga exclusivamente por el canal, por el contenido que ofrecemos, hágalo por la promesa sagrada que está a punto de forjar consigo mismo. Un pacto inquebrantable. No espero más. Me muevo. Porque a partir de este punto crucial, la cuestión ya no reside en acumular más información, en saber más. La verdadera clave está en catalizar mayor acción, en transformar el conocimiento en movimiento. Cada nuevo contenido que compartimos en Método Tracy será una herramienta vital para recordárselo, para impulsarlo, para extraerlo de ese estado de pausa perpetua en el que ha permanecido, quizás, por demasiado tiempo. Escriba en los comentarios, con la convicción de una declaración personal: no necesito el momento perfecto. Actúo ahora. Escríbalo no para complacer a otros, no para buscar validación externa, sino para sí mismo, para dejar constancia, para sellar el pacto de que hoy fue el día en que dejó de implorar permiso, en que se miró al espejo, a la esencia de su ser, y proclamó con una voz firme y decidida: estoy listo, aunque no me sienta listo. Porque ahí comienza la auténtica transformación, la que realmente importa, no en la seguridad de lo conocido, sino en el compromiso inquebrantable con lo desconocido, con el proceso. Y el compromiso, a diferencia de